Muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Debate Público, hoy día con el programa número 194 de emisiones. Eh, para hoy día tenemos un tema que estuvo muy alto en la prensa la semana pasada, que fue el conflicto en la Embajada de México en Ecuador, en donde entraron fuerzas especiales a sacar al expresidente Jorge Glass. Y pese a que Jorge Glass tenía ya asilo político dado por Manuel López Obrador, y tuvo repercusión internacional este hecho porque es primera vez, al parecer, que una embajada es asaltada de esta forma. Se habían visto otros episodios de embajadas, pero no un asalto propiamente tal de este tipo, sin que hubieran rehenes en el interior. Recordemos el caso de la embajada en Perú, por ejemplo, o los casos frustrados de la embajada en Irán. Eh, y queremos tomar este tema de la embajada y las repercusiones que puede tener tanto para Latinoamérica como el resto del mundo con Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Un gusto de volver a estar acá en debate público para tratar un tema bastante complejo, diría yo, que aún no ha concluido, a pesar Sí, de que desaparezca de los medios de información. Vamos a comenzar a comentarlo en un rato más. así es. Y como les decía, las Fuerzas Armadas irrumpen, secuestran a Jorge Glass y el encargado de la embajada que quedaba ahí, porque recordemos que a la embajadora la habían indicado como persona non grata en Ecuador y tuvo que retirarse y salir hacia México. Ujú. Y al parecer hay todo un tema de persecución a los ex líderes del gobierno de Correa. De hecho, Correa tuvo que salir apresuradamente también de Ecuador. Recordemos el caso también de Julian Assange, que estaba en una embajada asilado, y cuando llega un nuevo gobierno, después de Correa, el de Lenín Moreno, eh, le da la opción a Inglaterra a que pueda entrar a la embajada para que pueda retirar a Julian Assange. De ahí en adelante se da una serie, al parecer, de persecuciones, como les decía, a los líderes de ese gobierno, y que concluye con esta pedida de asilo de Jorge Glass, que ya tenía un tema judicial, al parecer, por un tema de platas de campaña, en fin, y después por un tema de plata de un siniestro que hubo, un terremoto, y que la ayuda, al parecer, también habían habido ciertos temas de corrupción, en fin. Pero al parecer lo que está en el trasfondo es que hay una persecución justamente a estos gobiernos que fueron, comillas, progresistas en algún sentido, y que denota la forma en que los imperios están manejando a estos países y a países también como el nuestro, puesto que la encargada del Comando Sur también ha tenido muy buenas relaciones allá en Ecuador, tanto allá en Ecuador como en Argentina, y recordemos que también estuvo acá en Chile. Entonces, Bueno, esto se da en un marco en el cual la política y la geopolítica mundial está convulsionada. También yo creo que vamos a tener que tocar, evidentemente, los temas que están pasando en el Medio Oriente, que son también gravísimos. Pero partamos con lo que nos toca, Juan ok, Carlos. ok. Vamos a, también, discúlpenme, no había presentado al panel habitual de debate Yo, público está- en yo esta estaba larga esperando eso. introducción. Eh, Contamos también con Marlene Núñez y Nelson Campos. Marlene, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Jaime, muy buenas noches. Muy bienvenido nuevamente Juan Carlos. Hola Nelson, buenas noches a la presencia en línea. Sí, Gracias, este tema, Marlene. como decía Juan Carlos, no ha terminado. Es una noticia En ahí, desarrollo. continúa en desarrollo, sí. Así es que veamos qué opina Juan Carlos respecto a eso. Gracias, Marlene. Nelson, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Carlos, bienvenido, muchas Buenas gracias. noches, Nelson. Jaime tiene razón, esto es un tema tan importante que queremos ir de inmediato a preguntarle a Juan Carlos su opinión y que podemos conversar un poco de este tema. Ok. He hecho las presentaciones, los saludos correspondientes. Vamos a entrar en materia, como se dice, ¿no? Sí, en realidad el, la invasión por parte de la policía ecuatoriana de Fuerzas Especiales, la embajada mexicana en Quito, es una
violación de diversos tratados internacionales y de esos convenios, y especialmente el de Viena, de comienzos del siglo XX, en la cual, cierto, se reconoce que las embajadas son territorio nacional del país que está allí representado y no son territorio del país donde se ubica esa embajada. Entonces, eso permite la protección tanto de los nacionales del país, en este caso mexicano, o a todas aquellas personas que por diversas razones, que van desde las políticas, culturales, religiosas, etcétera, pidan asilo o refugio político en esa embajada. En este caso, en el caso de la detención y secuestro desde adentro de la embajada de parte de la policía, ordenada por el presidente Daniel Noboa del Ecuador, ¿cierto? Constituye un hecho gravísimo, como lo han dicho y han sido representados durante toda la semana por los diversos estados del orbe global. Es decir, aquí hubo una condena de todos los países, tanto de Europa, de América, de África, donde fuera, reclamaron, denunciaron el hecho ante la comunidad internacional a Ecuador como un violador de ese tratado y ese convenio. Hay que entender que las relaciones internacionales, cuando se estructuran, especialmente a partir del siglo XIX en adelante, y se constituye el sistema internacional, se establecen en determinados principios y fundamentos que le permiten su ordenamiento en tiempos de paz, como también incluso en tiempos de guerra. Es decir, y uno de los elementos centrales de ese ordenamiento tiene que ver con esta situación de que se tienen que respetar los territorios donde los países tienen representación. Entonces es acá, ¿cierto?, una violación directa al territorio mexicano. ¿Ya? Ahora, el caso del vicepresidente, el ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, no era presidente, sino era vicepresidente del gobierno durante el gobierno de Correa, tiene varias lecturas posibles. Una lectura es interna, endógena, es decir, se explica por una serie de situaciones de conflictividad política que se da alrededor de la figura de Daniel Noboa, como también su proyección política, porque él deja el gobierno próximamente en el año 25. Entonces ahí hay una serie de situaciones que estarían explicando esta actitud de Daniel Noboa. También situaciones que tienen que ver con la situación de tráfico o del crimen organizado que tiene hoy día también situado a Ecuador como un país bastante difícil y complejo en esa materia. Ese es un primer nivel. Un segundo nivel tiene que ver con una situación de América Latina en general, en la cual, ¿cierto?, hay una arremetida de parte de las derechas, de distintas derechas latinoamericanas, que buscan de una manera u otra de mantenerse en el poder, tomar el poder y recomponer las dominaciones y la hegemonía que se han visto algunas de ellas fracturadas, deterioradas, o entran en un problema, en una situación de crisis, como puede ser el caso de la recuperación de Ecuador en términos de un gobierno progresista similar al que tuvo anteriormente con Rafael Correa. Esto uno lo ve dentro de la situación latinoamericana, que hay situaciones que se mueven ya sean en Colombia, ya sean en Perú, o si ustedes quieren en Centroamérica. Y en Centroamérica la situación específica tiene que ver con las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en México. México está en un proceso electoral de renovación de su presidencia. Andrés Manuel López Obrador deja el cargo pronto y está en el proceso electoral para que se produzca una nueva ganancia por parte de Morena, que es el partido del presidente, de una nueva
candidatura y de una nueva presidencia que pueda profundizar o ampliar y proyectar lo que López Obrador ha llamado la cuarta transformación. O sea, también eso tiene que ver con esta situación que ocurre en la embajada, ¿no? Eso también, si ustedes quieren, coloquémoslo, es una cuarta dimensión, en una dimensión mayor, que tiene que ver con todos los conflictos, tanto latentes como manifiestos que hay en este momento en el mundo como consecuencia directa o indirecta del reordenamiento internacional que se produce después de la pandemia del COVID-19. El mundo global no es el mismo que antes de la presencia de la pandemia. El mundo cambió, hay modificaciones, hay nuevas situaciones, nuevos conflictos, hay nuevas preocupaciones, situaciones que implican tener alguna orientación y una perspectiva para tratar los problemas que se han desatado después del COVID-19. Y especialmente dentro de ello tiene que ver esta crisis civilizatoria, etc. Ahora, el mundo se ha visto también, las relaciones internacionales, el orden internacional se ha visto agravado por situaciones de guerra como la invasión de Rusia sobre Ucrania, que tensa las relaciones entre Rusia y Europa Occidental y Estados Unidos, dentro también de la conflictividad entre Estados Unidos y China, que está en el trasfondo de muchas de estas cosas, pero también se ve agravada por otra situación que estamos asistiendo hace ya un buen tiempo, en la cual, cierto, deja encubierta la situación o invisibilizada relativamente la guerra de Ucrania, que es, cierto, primero el ataque de Hamas a territorio israelita y posteriormente diría el desproporcionado genocidio que Israel está sometiendo al pueblo palestino y especialmente a aquellos palestinos y palestinas que están, ¿cierto?, en la franja de Gaza. Ahí se está viviendo un verdadero genocidio que no ha sido posible detenerlo y Israel sigue haciendo lo que quiere en esa zona, sin ningún control ni respetar ninguna cosa. Y esto se ve, a su vez, agravado este fin de semana con aquello que es un ataque anunciado no es un ataque por sorpresa que realiza Irán con cientos de drones sobre territorio israelita. ¿Y por qué se produce aquello? Porque mucha gente desconoce, o la gran opinión pública desconoce, de que entre Israel e Irán hay una guerra abierta o encubierta o invisibilizada desde hace más de una década que llevan en conflicto. Y ese conflicto se ha manifestado a través de diferentes organizaciones, a través de diferentes acciones que Irán ha apoyado, ha sostenido, ¿cierto?, contra Israel. E Israel, ¿cierto?, hace ataques selectivos en distintos momentos sobre Irán. El último lo hicieron sobre una embajada. Lo hicieron sobre la embajada de Irán en Damasco, donde murieron 7 personas. Y esa situación lleva a una reacción por parte de Irán frente a esa situación. Ya anunciado, Irán anunció que iba a atacar, mandó los drones, hicieron algunos daños, no se sabe cuánto, porque aquí se dan cuenta el manejo comunicacional que tiene, el control comunicacional que tiene Israel sobre los medios de comunicación internacionales total, que no permite calibrar exactamente cuál fue el daño que produjo este ataque iraní sobre territorio israelita. A tal punto de que Irán anunció que este era una vez. Lo curioso le dice, vamos a hacer esto para que te dejes de hacer tus ataques contra nosotros. Esto fue un ataque de advertencia.
pero se hizo sobre la base del ataque que había hecho Israel contra la embajada o sobre el consulado iraní en Damasco. Todos esos conflictos y otros que hay desatados está hablando de que estamos en una situación bastante álgida, bastante caliente, por decirlo de alguna forma, que compromete lo que podría ser la paz internacional. Y por lo tanto, si está comprometida la paz internacional, el hecho que Ecuador, ¿cierto?, violara la inmunidad territorial de México agrava la situación. Agrava la situación. Esto, en realidad, en América Latina tiene sus antecedentes en dos casos bien documentados y bien dramáticos. Uno es el caso de la embajada en una embajada, no me acuerdo cuál era, pero una embajada en Uruguay, que entra la policía o las Fuerzas Armadas uruguayas durante el golpe de Estado o durante los años de la dictadura y sacan a Ana Quintero, a una activista y una mujer, ¿cierto?, combatiente de izquierda, la sacan de la embajada, la secuestran y es una detenida desaparecida hasta el día de hoy. Eso también constituyó una violación a ese territorio. No me acuerdo bien, se me escapa en este momento el lugar o el país que se ve comprometido con aquello. Y lo otro es en Guatemala, hace poco tiempo atrás, también hace algunas décadas, que en la cual, ¿cierto?, también entraron la policía y los militares guatemaltecos a la embajada española, donde también secuestraron a un grupo de personas y le dieron muerte. Le dieron muerte. Es decir, dos situaciones. Y también, ¿cierto? Acá hubo, por parte de la dictadura de Videla, por parte de la dictadura, ¿cierto? Chilena, ¿cierto? Intentos de confrontación con fuerzas políticas dentro de o fuerzas militares que custodiaban, o policiales que custodiaban la embajada, por ejemplo, de México. Acá la gente de la Embajada de México repelió a balazos un intento de entrar por parte de los militares a la Embajada mexicana durante el 73, en la cual también interviene ahí el embajador de Suecia para poder resguardar a aquellos que estaban asilados en la Embajada mexicana en aquella época. También hay que recordar la forma como actúa la dictadura chilena cuando asesinan, ¿cierto?, vilmente a la militante de Lumi Videla y la tiran hacia el interior de la embajada italiana para hacer ver que eso había sido un crimen, había sido una lucha pendenciera al interior de la embajada. Es decir, las dictaduras militares latinoamericanas han tratado de violar aquello con ese tipo de cosas, pero nunca se habían hecho lo que hizo Daniel Noboa en pleno, digamos, comillas, régimen democrático. Porque aquí esto es interesante señalarlo, que estas cosas ocurrieron durante situaciones de dictadura, pero acá estamos en una situación de comillas, ¿cierto?, de una democracia. Ahora, yo decía que hay una explicación de contexto endógeno, es decir, interno, de Ecuador que explica esta situación. El deterioro del sistema político ecuatoriano se inicia mucho antes de este acontecimiento y tiene su punto de partida en la elección del sucesor de Rafael Correa, que es aquel que se denominaba en su momento el Delfín de Correa, que era su vicepresidente también en su momento, que era Lenín Moreno. Lenín Moreno, ¿cierto? Que causó, ¿cierto?,
toda una conmoción cuando fue electo, porque se pensaba que él iba a profundizar, extender y ampliar la revolución ciudadana, y ocurrió todo lo contrario. Lenín Moreno es el traidor a la revolución ciudadana y que comienza a restaurar, a inaugurar, si ustedes quieren, a resignificar la dominación neoliberal en el Ecuador. Y eso implicó, ¿cierto?, que el movimiento de ciudadanos sufriera fracturas muy importantes, como por ejemplo el abandono de posiciones progresistas y una vuelta hacia posiciones más autonomistas y más independientes del movimiento indígena ecuatoriana liderado por la CONAI, que lleva, ¿cierto?, a una situación de derrota nuevamente en las elecciones posteriores a la sucesión de Lenín Moreno y permite la elección de Lasso, que fue el presidente que se vio envuelto en una solicitud de renuncia por parte del Parlamento, y al mismo tiempo él le pidió la renuncia a todos los parlamentarios, y ahí se dio una situación de empate, por decirlo de alguna forma, que dio origen a una elección presidencial corta en la cual salió electo este hijo de un oligarca, de un hombre multimillonario en Ecuador, que es Noboa, que es Daniel Noboa, que es un jovencito con muy escasa experiencia política, pero con clara orientación de restaurar el orden neoliberal. Ahora, esa restauración que ha vivido el Ecuador desde la época de Lenín Moreno ha sido, por cierto, apoyado, sostenida por el imperio, interesado, ¿cierto?, en recuperar uno de los espacios en que se había perdido con la elección de Correa, ¿no? Y en ese sentido también hay que agregar que esta recuperación va acompañada de un ingreso por parte de las mafias, del narcotráfico, del crimen organizado, en que entran a un país que tiene un elemento que le permite aquello, porque entran primero a lavar dinero y posteriormente a hacer su empresa, que tiene que ver con que la economía ecuatoriana está dolarizada. Es una de las pocas economías latinoamericanas que está dolarizada, y lo cual permite entonces la instalación de numerosos carteles, ya sea mexicanos o si no centroamericanos o colombianos, para operar como líneas de transmisión o líneas de paso de la droga, como también del dinero que entra para ser lavado en ese territorio. Eso dio lugar a una crisis permanente de seguridad, comillas, seguridad por el crimen organizado, que se desata una situación al interior de las cárceles. Ustedes saben bien que hay un intento de Daniel Noboa de querer seguir el ejemplo de Bukele en El Salvador, de tratar de controlar a través de una represión, una criminalización, etcétera, de muchas cosas, y genera estas persecuciones, tanto de opositores como opositores sociales, como también de gente que está vinculada al narcotráfico. En el caso del vicepresidente, del ex vicepresidente Jorge Glass, él estaba acusado por diferentes delitos de corrupción que se habían producido en diferentes momentos, como lo señalaba muy bien nuestro amigo Jaime, en la cual, cierto, había sido sobreseído, es decir, había sido libre de culpa en ese sentido, pero como seguía la persecución sobre él, él decide, ¿cierto?, asilarse en la embajada mexicana como una forma de poder escapar, como lo han hecho, entre paréntesis, como lo han hecho otras personas del gobierno de Correa o de otra gente ligado al movimiento de Correa, que se han tenido que asilar para poder en la embajada mexicana para llegar a México y así no estar lejos de la mano
represiva del Estado, ya sea primero con Lenín Moreno, segundo después con el presidente Lasso y ahora con Noboa. Es decir, ha sido una política sistemática de represión a los sectores correístas del Ecuador. Entonces, eso uno podría explicar esa situación. El que que se escape, por llamarlo así, y salve su vida de alguna forma, yéndose hacia México, indudablemente que no lo podía soportar Noboa y cometió este enorme error de hacerlo. De hacerlo porque eso significó una condena generalizada, incluso tan generalizada que el propio Milei, este extravagante, por llamarlo de alguna forma, presidente argentino de extrema derecha o extremo neoliberalismo, condenó el hecho. No, condenó esa violación al territorio. Hoy día se produjo la aceptación por parte de la Corte Suprema de Ecuador de la habeas corpus que se había presentado en favor de Jorge Glass. Es decir, hoy día la Corte Suprema ecuatoriana reconoció abiertamente y ha sido comunicado a todo el orbe de que el secuestro y detención del ex presidente, ex vicepresidente, era una violación a sus derechos humanos, como una violación en todo sentido. Es una condena generalizada. En la mañana salieron, ¿cierto?, a dar a conocer esta noticia que permite a Jorge Glass tal vez recuperar la libertad lo antes posible y ser recibido en México o en otro país que lo acoja y le dé refugio político, lo cual significa una derrota política y judicial e internacional para el gobierno de Daniel Noboa. Y esto determina, condiciona, proyecta que la situación que él quiere proyectarse como nuevo candidato o como presentarse a la reelección próximamente, sufre un revés muy fuerte, muy poderoso, e incluso está proyectando realizar el 21, si no me equivoco, el 21 de abril, una consulta acerca de materias constitucionales y para poder proyectar su posición al interior del Ecuador. Yo creo que esto ha derrotado esta situación de hoy día, más toda la condena internacional ha derrotado a esa situación y abre una estructura de oportunidades para las fuerzas progresistas después de la violenta, ¿cierto?, derrota sufrida en dos oportunidades, ya sea con Lenín Moreno, con Lasso y con Noboa, para que los sectores progresistas del Ecuador puedan recuperar el espacio político que tenían con Correa. Ahora, cabe señalar también que tanto Correa como el movimiento que él encabezó debieran hacer una serie de mea culpa, una serie de reconocimiento de errores cometidos a lo largo y ancho del gobierno de Correa, como posteriormente, para recuperar confianzas en los sectores populares, en los sectores medios, sobre todo, para lograr reimpulsar el movimiento. Y sobre todo, Correa, si es que quiere Correa o algún representante de Correa, ¿cierto? O del movimiento de Correa, tener alguna opción, tienen que lograr un entendimiento claro con el movimiento indígena. Tienen que lograr recuperar la confianza de la CONAI. ¿Por qué? Porque ahí se juega mucha la suerte de la izquierda ecuatoriana. Ahora, las consecuencias que tiene sobre América Latina, este hecho demuestra o da cuenta de que las derechas están dispuestas a todo, ¿eh? Están dispuestas a todo para poder mantenerse o conservar
o ampliar o recuperar el poder. Han sufrido algunas derrotas interesantes, digamos derrotas que son no del todo, pero que sí les duele haber perdido el caso brasilero y la recuperación por parte de Lula, que no digamos que tampoco es un gran gobierno progresista, rupturista de muchas cosas, más bien es más conservador este gobierno de Lula en relación a lo que fue su las primeras veces que llegó al gobierno. El caso estamos viendo también el caso de Colombia con Petro, que tiene serias dificultades internas, que se ha visto favorecido por los ataques que el presidente Milei ha hecho sobre él, y eso lo fortalece porque genera adhesión nacionalista, si ustedes quieren, frente a los ataques que puede producir un mandatario como Milei a Petro, pero Petro la tiene también difícil. Estamos viendo que es muy compleja la situación que está viviendo Venezuela con respecto a sus próximas elecciones presidenciales. Es decir, Venezuela es un caso que habría que abordarlo en una conversación en este sentido, porque tiene bastantes aristas que habría que trabajar, porque no solo las relaciones conflictivas con el caso chileno, por la presencia de migrantes y sobre todo por la presencia de estas carteles o estas organizaciones del crimen organizado como el Tren de Aragua, otro, aunque el canciller los desmienta, ¿cierto? Pero también hay dificultades en Colombia, también hay dificultades de la presencia venezolana en Perú. Bueno, ¿para qué hablar de Perú y con la situación de la Dilma, ¿no? No Dilma, Dina, de la Dina, ¿cierto? Que está ahí también tremendamente compleja. Pero yo quería, toda esta vuelta es para darle la palabra a ustedes y después tocar el caso mexicano. No me concentré en esta primera fase en el caso ecuatoriano, pero después quiero volver porque la relación entre Ecuador y México ha tenido una serie de encontrones, dado la presencia, ¿cierto?, de López Obrador, y por esa razón había sido, ¿cierto?, expulsada o sacada de Ecuador la embajadora o el embajador de México. La embajada no estaba el embajador en el momento, o la embajadora en ese momento, sino estaba el agregado de negocio en ese sentido. Entonces, quiero volver a eso para explicar por qué hay ese interés de chocar con México. Muchas gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar con Marlene para ver si hay consulta de los chats y enseguida preguntamos también nosotros. Marlene, por favor, adelante. Yo tengo unas consultas. Este asalto, como bien claro quedó, igual equivale a una declaración de guerra, ¿no? O sea, esa es la magnitud de la última lectura mayor que se podría hacer. ¿Será posible que el poder imperialista que está detrás del sometimiento de nuestros países quiera atraer la guerra a Latinoamérica? ¿Por qué conflictuar? Bueno, ahí algo alcanzó a decir. A Ecuador y México, al ver en peligro su poder hegemónico, ¿no querrá traer la guerra acá a nuestro continente también? O sea, yo sé, el mundo está en un contexto especial, y en este contexto especial es que se da este ataque. ¿Y qué le parecen las reacciones de México respecto a lo que sucedió? Gracias, Marlene. Nelson, por favor. Quería compartir con todos y todas los que nos escuchan y con Juan Carlos que uno tiene la sensación, porque en dictadura pasaron estas cosas, como decían en algunos lugares, pero uno tiene la sensación de que después de la pandemia el mundo aceleró el irrespeto en forma más violenta.
bombardear hospitales era casi un delito internacional. E Israel lo hace en forma continua. Violar un territorio a través de una embajada era considerado una cosa impensable. Ecuador lo hace. Y el mundo occidental no hace nada. Salvo unas declaraciones, qué sé yo, que eso no debería hacerse, que casi como pegarle 2 chilitos en la mano y no lo haga nunca más. Entonces, la sensación que hay es que la nueva forma de intervenir de los neoliberales y de la derecha es como ir probando si el mundo reacciona a estos atropellos flagrantes al derecho internacional y cómo lo hace. Ya lo sabe con Israel, que tiene 1000 condenas en la ONU y Israel no hace nada. Entonces, como dice Marlene en la pregunta, en otros continentes se va a unir el continente, va a ser una reacción que diga que esto no puede ser y no pasó nada. O sea, yo esperaba que todos los embajadores de los países en América Latina retiraran al embajador o lo llamaran a consulta al embajador en ese país como una medida clara de que eso no se hace, pero las declaraciones fueron más que tibias, o sea, ni siquiera tibias, fueron gélidas. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? O sea, el mundo le está perdiendo, el mundo occidental, ya veremos después de la otra mitad del mundo, está perdiendo el respeto a estas vallas de contención y el mundo, la derecha está probándonos para ver qué pasitos va más allá y después imponer modelos de desarrollo a la fuerza sin las armas. Gracias, Nelson. Sí, yo también quería hacer una consulta. Está claro que para mí, por lo menos, es un tema de persecución política el caso de Jorge Glass. Pero debemos también entender que Noboa llega al poder en una elección en la cual fue asesinado uno de los candidatos. Y que se divulgó, al parecer, de que el partido político que estaba detrás de Correa tenía ciertas implicancias en ese asesinato. Y finalmente se desmintió, o sea, de poco a poco se fue desmintiendo esa participación, pero eso limitó las posibilidades de los candidatos que eran del lado correísta, por decirlo de alguna forma, para llegar al poder. En síntesis, el mensaje es que si no gobernamos nosotros, no gobierna nadie. Ese es el mensaje que hay, por lo menos en Ecuador. Y el hecho de que el presidente Noboa quiere parecerse a un Bukele respecto del tema de la delincuencia, creo que es un volador de luces, porque evidentemente a él le conviene tener más o menos una mano dura, habiendo una convulsión más o menos en el ámbito de la delincuencia, en fin, en Ecuador. Porque en un país normal pasaría lo que recién decía Nelson. O sea, los demás presidentes le habrían pedido a sus embajadores de vuelta, en fin, habrían pasado un montón de cosas. Pero no se da. Y no se da porque estamos todos gobernados bajo el mismo sistema. Si pensamos que somos países independientes y soberanos, estamos leyendo mal. Aquí hay una superestructura que nos está gobernando y tiene implicancias tanto en lo económico, en lo político, en lo social, en lo geoestratégico, en fin, en todo ámbito. Entonces, la pregunta es si el tema de la delincuencia realmente es relevante para la elección de Noboa. Si puedes darle alguna pincelada sobre eso, Juan Carlos. A ver, yo tengo la impresión, tengo la idea de que
el sistema internacional, el orden internacional, después de, no solamente después del COVID-19, sino que desde el mismo momento en que se pone, comillas, fin a la Guerra Fría y desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas allá por el año 91, es decir, allá hace 33 años de desaparecimiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, como también de todo el mundo socialista del Este, el mundo quedó desequilibrado o quedó equilibrado para un solo sector, ¿no? O quedó uniformado bajo esto que Francis Fukuyama en un momento determinado llamó el fin de la historia, porque se producía el triunfo mundial del capitalismo neoliberal y de la democracia liberal, que en el fondo era el triunfo del neoliberalismo a nivel mundial a través de las posiciones más conservadoras, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se produjo, yo tengo la impresión, el debilitamiento de lo que eran las organizaciones supranacionales, de las organizaciones internacionales, que algo en algún momento podían colocar algún coto, alguna contención de distintos conflictos que se desarrollaban en el mundo. A eso me refiero, por ejemplo, a las Naciones Unidas. Cuando uno hace el estudio, hace el análisis de cuál ha sido el papel de la Organización de Naciones Unidas a lo largo, ¿cierto?, de estos últimos 30 y tantos años, uno ve más bien pérdida de consistencia, pérdida de poder, pérdida de una posición ética moral frente a la política internacional. Es decir, hay un desaparecimiento de ese poder supra. ¿Para qué vamos a referir nosotros acá en América Latina al papel de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que también, ¿cierto?, ha desaparecido por completo y no ha habido ninguna otra organización capaz de reemplazarla, ya sea de manera parcial o total? No hay. Fíjense ustedes que también desaparecen en la década de los 80, 90 y ahí en adelante lo que es esa agrupación o esa asociación, ese conglomerado de los que llamaban los países no alineados. No sé si ustedes se recordarán, que estuvo liderado y muy fuertemente en su momento por el propio Fidel Castro, que fue uno de los impulsores de esa agrupación. O sea, miramos y no encontramos ese tipo de organizaciones que no digo que eran fundamentales o centrales, pero que jugaron un rol importante en las relaciones internacionales de post Segunda Guerra Mundial a partir del 45 en adelante. Hoy día no tenemos eso. Hoy día desapareció. No tiene peso. Recién Nelson recordaba o hacía mención a las numerosas condenas que las Naciones Unidas han dejado caer sobre Israel. Israel no hace caso a ninguna. Nada. La Corte Internacional de La Haya, cuando falló ahora último a partir de un juicio que sometió Sudáfrica a Israel, terminó haciendo unas recomendaciones bastante tibias que tampoco fueron oídas ni obedecidas ni asumidas por Israel. O sea, carecemos. Carecemos de esa situación hoy día y por lo tanto, en ese orden de situaciones, cada país puede hacer o disponer de cualquier cosa a sabienda que no hay poder que le pueda caer encima, salvo que sea el poder imperial. Y en este momento el poder imperial, cuando uno habla del poder imperial, se está refiriendo específicamente al de Estados Unidos. Porque ¿qué otro poder imperial podemos nombrar? China, que sería otro. Pero China tiene el cuidado permanente en su política
a lo largo del siglo XX de no involucrarse en los conflictos de ninguna naturaleza porque deja ser. Mientras no lo tengan los intereses a ellos, China no se mete. Por lo tanto, China no es un factor de peso en ese sentido, es un factor de peso en otras dimensiones económicas, etcétera, etcétera. Pero pongo ese asunto de relieve porque no es que quiera reivindicar las organizaciones, sino quiero señalar que quien puede adoptar medidas gruesas en contra de otro Estado si ninguno de los estados hoy día reconoce ningún poder sobre ellos, más allá de la injerencia que puede tener Estados Unidos sobre la marcha de los países latinoamericanos y centroamericanos y caribeños. Esto me lleva entonces a plantear lo siguiente. Es grave la situación en términos de lo que decía Marlene, que es casi una declaración de guerra. Pero fíjense ustedes dónde está Ecuador y dónde está México. Las distancias para poder hacer una confrontación de alguna naturaleza son enormes, no son países limítrofes, por lo tanto, no es una situación como pudiera vivirse en cualquier otra guerra. México tiene una capacidad bélica el triple que Ecuador. Si México quisiera invadir con toda su capacidad bélica, Ecuador lo puede hacer fácilmente. Ecuador es un país pequeño. ¿Ah? O sea, la pregunta es, ¿fue una declaración de guerra? ¿Tuvo esa intención de provocar una conflictividad bélica? ¿O fue una medida que tenía otro objetivo político, tenía otra intencionalidad, no solo para provocar una crisis política al interior de Ecuador, sino cómo provocar una crisis política al interior de México? Yo tengo la impresión de que este joven presidente Daniel Noboa, presionado tal vez por las agencias norteamericanas de inteligencia, llámese CIA o cualquier otra, presionaron para que pudiera actuar, para provocar una crisis interna en México, como para obstaculizar, poner una serie de situaciones dramáticas al gobierno de López Obrador que viera comprometida la reelección de Morena y de su candidata Claudia hacia la presidencia. Sheinbaum, algo así, el apellido de la nueva candidata. Yo me cuesta pronunciarlo, por eso no me atrevo a hacerlo. Entonces, en ese sentido, tengo la impresión de que este es un manejo de mover a un peón para provocar un jaque o una encerrona, digamos, con palabras chilenses, un portonazo a López Obrador. Porque ya López Obrador, fíjense, que anteriormente de esta situación tenía una serie de acusaciones que por parte de la derecha y por parte de los medios de comunicación, también dominados por la derecha en México, que lo denunciaban que él había tenido financiamiento en una de sus campañas por el narcotráfico, por los carteles. Es decir, había una intencionalidad de demostrar que López Obrador no era un presidente limpio, sino que era un sujeto manejado por los narcos. Entonces, está desatada la intención de la derecha y los grupos dominantes en México y por ende también de Estados Unidos de querer de poner fin al experimento político que significa
la cuarta transformación. La cuarta transformación ha dado una serie de éxitos, ha tenido también su fracaso, ha sido como cualquier proyecto que se pone en marcha al interior de un país de estos últimos 6 años, pero que le ha ido cambiando de alguna manera el rostro a los mexicanos y que anuncia, ¿cierto?, la continuidad con el nuevo gobierno que se podría darse ahora a partir de julio en adelante, donde se ganara nuevamente la coalición de Morena. Entonces, todo eso hay que leerlo de esa forma. No es una declaración de guerra, que Ecuador no tiene capacidades para enfrentarse. Ecuador ha tenido algunas guerras con Perú en una situación hace algunos años atrás, que fue confrontación sobre territorio petrolero, etcétera, y le ha ido mal. También tiene un tremendo pedazo de frontera con los sectores colombianos, etcétera. Pero Ecuador no tiene capacidad. Ese es un punto. Entonces, el tema que coloca nuestro amigo Nelson es también relevante. No, hoy día, como que toda la estructura, a mí no me gusta mucho citarlo, pero ahora me viene bien para hacerlo, toda la estructura, tanto internacionales como internas de los países capitalistas occidentales, se han vuelto, como dice Bauman, líquidas, se han ido perdiendo consistencia, solidez, y están totalmente aguadas, y por lo tanto hoy día se está recomponiendo todo. Es decir, estamos en un proceso de transición, pero no tenemos claridad para qué lado vamos, para hacia dónde va el mundo, para qué lado estamos caminando, cuál es el proyecto de futuro. Hoy día estamos, como lo he dicho múltiples veces, estamos en este presente, que no solamente es un presente nacional chileno, sino que también es un presente latinoamericano, la falta de alternativas, que es gravísimo. Es gravísimo porque eso es lo que tú dices, que ninguno, como decía bien Jaime, ninguno de los países, ninguno de los estados retiró, salvo México, que era el agraviado, retiró su embajador de Ecuador porque habría sido una de las medidas más extremas y más consistentes con las condenas verbales que se hicieron, ¿no? Todos los países condenaron. Pero no hay que bajarle tampoco el tono a las condenas de ese tipo, porque eso también genera un ambiente internacional contrario a la forma como se ha comportado Ecuador, y eso también lo lleva a tener una actitud distinta a partir de ese momento. Día mismo, ¿cierto? Sentían ese golpe el gobierno de el haber reconocido el habeas corpus de este señor Jorge Glass, ¿no? Entonces, estamos en una situación donde las relaciones internacionales están siendo cambiadas, están siendo modificadas. Estamos viviendo una nueva etapa de la historia de las relaciones internacionales en la cual no hay como consideración y respeto por la frontera. Esto es un dato también importante. Las fronteras se volvieron líquidas, también siguiendo la metáfora hoy día las fronteras se traspasan fácilmente. No solamente se traspasan a través de esta transhumancia humana, que puede salir una caravana de migrantes que parte, por decirlo, en Centroamérica y cruza toda Centroamérica pasando por diversos países para llegar a Norteamérica, o bajan desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia para llegar a Chile. Y de Chile se movilizan para otros sectores. Es decir, hay una transhumancia donde las fronteras ya no son límites. No son límites para la transhumancia demográfica, ¿cierto?, de las personas, pero tampoco son límites para el traspaso de la información y conocimiento. Hoy día nosotros podemos traspasar toda la frontera rápidamente. No hay frontera. Eso también es un dato. Y eso implica, desde mi punto de vista, que hay también una transformación de aquello que se conocía como los estados nacionales. Los estados nacionales se hicieron fuertes y se constituyó el sistema internacional
a partir de los estados nacionales porque tenían fronteras debidamente delimitadas y respetadas. Hoy día nadie respeta. ¿Quién respeta desde el África hacia Europa la frontera? Nadie. Nadie. Entonces también ahí hay transformaciones de este mundo que estamos asistiendo y que lleva a una situación de no respeto por nada. Este mundo es un mundo que no respeta nada. La vida de nadie tiene hoy día, merece respeto. Lo que tú decías y lo que decían, ¿cierto? Todos y lo que hemos visto de lo que es el genocidio del pueblo palestino, pero no solamente del pueblo palestino, vayamos a todo lo que es Asia, todo lo que es el Medio Oriente, vamos a África y vamos a encontrar distintos genocidios, pequeños, grandes, enormes, gigantescos, dramáticos, pero hay genocidio en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué? Porque no hay organización, no hay una capacidad de poder coto a esa situación. Ni los Médicos Sin Fronteras, ni la Cruz Roja, que eran instituciones que tenían, como bien decía Nelson, se tenían respeto por las instituciones. Hoy ya no se tienen respeto por las instituciones, ni por las organizaciones. Nadie respeta nada. Entonces estamos en una situación bastante compleja, bastante difícil, y que no se puede, yo diría, y esto es una opinión muy personal, no se puede seguir analizando el mundo como lo hacen las relaciones internacionales formales, habituales, que todavía piensa que hay un orden internacional que funciona. No, no funciona. No funciona ese orden internacional. Hoy día no hay orden internacional. Hay más bien un desorden internacional. Y eso entonces provoca todas estas situaciones que estamos comentando hoy día. Quizás con esa última intervención, Juan Carlos, le está dando la razón a Fukuyama, en el sentido de que es literal, entonces. No es solamente decir el fin de la historia porque solamente va a escribir la historia de Estados Unidos o el poder occidental, luego de la caída de Rusia, de la URSS, sino que es el fin de la historia de la humanidad, porque quedó en manos justamente de Estados Unidos, de la OTAN, en fin, de los poderes económicos a gran escala. Y yo estaría de acuerdo contigo en algunas, no, claro, siempre tenemos discrepancias, pero eso lo hace interesante. Yo tengo la impresión, y yo lo he sostenido muchas otras veces, yo creo que el fin de la historia siempre va a producirse, o se va a provocar, o se va a llegar cuando desaparezca el protagonista de la historia. Y esos son los seres humanos. Porque el único que hace historia y construye historia somos nosotros. Y mientras tanto estamos construyendo historia en este momento. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, y tal vez con Fukuyama en algún sentido, que una etapa de la historia de la humanidad está llegando a su fin. Y creo que esa es esta famosa civilización que se armó y se constituyó hace 500 años atrás con el sistema capitalista. Fernand Braudel, un historiador francés de mediados del siglo XX, él fue uno de los primeros en hablar de la civilización capitalista como civilización. Y esa es la que está hoy día en un momento de agotamiento. Si fuera spengleriano, diría yo, Osvaldo Spengler, estaríamos en la decadencia de esa civilización y de esa decadencia de esa civilización o de la decadencia de las civilizaciones, tanto Toynbee como Spengler y otros decían que emerge una nueva civilización. Yo lo que creo que todavía no estamos visualizando o no tenemos todavía el ojo bien entrenado para poder observar qué tipo de civilización se está emergiendo. ¿Por qué? Porque estamos justo en la crisis total de la civilización capitalista, que se hizo mundial. Ese es el punto. Que la civilización capitalista se hizo mundial, es global, y por lo tanto eso pues, es el término de esta civilización va a ser global.
Pero ¿qué es lo que emerge? ¿Qué es lo que está surgiendo? ¿Cuál es el nuevo sujeto? ¿Cuál es el nuevo tipo de hombre y de mujer que emerge de esta? Tampoco lo sabemos, no lo vemos. Estamos metidos dentro de la crisis. Nosotros somos parte de esta crisis. Nosotros estamos viviendo la crisis y vamos a ser arrastrados por ella y tal vez nosotros, yo que soy más viejo que ustedes, ¿cierto? Voy a desaparecer y no voy a ver el fin de la crisis. No voy a ver el fin de la civilización y tampoco vamos a contemplar la emergencia de la nueva. Pero hay otras generaciones que están hoy día, ¿cierto?, emergiendo, que tendrán que hacerse cargo de cómo se conduce la historia hacia otra manera de verla o de sentirla y de apreciarla o de construirla. Es decir, hoy día estamos viviendo la noche oscura y todavía no logramos ver el amanecer de una nueva historia. Yo tengo la impresión de esa es la situación, pero el hombre todavía está. Mientras el hombre y la mujer estén, que son los forjadores de esta historia, de la historia, tenemos esperanza. Si el hombre desaparece porque llegara a ver el hombre en sentido genérico, de sentido de humanidad, a pesar que las mujeres no se sienten incluidas en ese concepto, pero si llegara a haber una guerra, una tercera guerra, en la cual esa guerra va a ser inevitablemente va a ser nuclear, porque los países que tienen armas nucleares hoy día son muchos más de los que habían en el 45. En el 45 había un país que tenía esa capacidad que era Estados Unidos, pero hoy día hay muchos más, hay muchos más. Hay 6 o 7 países que tienen capacidad nuclear y que disparen una bombita o 2 bombitas que son mucho más grandes que las de Hiroshima, ¿cierto? El mundo puede entrar en una finitud total. Entonces, ese es el peligro que la cual uno puede observar con estos conflictos que se abren en distintos lugares del mundo. Ahora, y para cerrar una idea, Biden, como también Trump, y incluso el presidente anterior a Trump, que era, se me fue el nombre, Obama, Trump y Biden, si ustedes lo analizan, política para América Latina clara, definida, no tuvieron, salvo Obama, que tuvo algo con este chileno avecindado en Estados Unidos, Arturo Valenzuela, que tenía cierta preocupación por América Latina, pero Biden no muestra ninguna preocupación por América Latina. Eso que no muestre preocupación significa que los norteamericanos han abandonado la preocupación los estadounidenses han abandonado la preocupación por América Latina y el Caribe. No, no la van a abandonar. Solamente que actúan de manera mucho menos notoria que lo hacían antes. Antes era mucho más notoria las políticas que dirigían hacia América Latina. Hoy día actúan de manera muy invisible, si tú quieres, pero fíjate que ya tenemos instalada o Milei ha autorizado una base norteamericana en la Patagonia y, Sí, y, y, porque y está recuperando a partir del gobierno de Noboa una base militar que tenían en Ecuador, que había sido cerrada por Correa. O sea, el imperio se despliega sobre América Latina de manera muy distinta de la forma como lo hacían en la época de los 60 o 70. Eso es lo que ha llevado también, y curiosamente, que en América Latina los sectores de izquierda que levantaban posiciones antiimperialistas, antiestadounidenses, hoy día sean cada vez menos. Entonces, todo esto tiene que ver con, insisto, sobre una situación que nos agrava a nosotros, a Chile, Argentina, a Brasil, Uruguay, el Perú, es lo mismo que en Ecuador, lo mismo que en Colombia, en Bolivia, ¿para qué decir? Que es la falta, y Centroamérica, de la falta de una alternativa política clara, gruesa, dura, de izquierdas.
La democracia, por una tesis que yo estoy trabajando ahora último, que las democracias latinoamericanas de los 80, 90 y las democracias actuales son malas democracias fundamentalmente porque no tienen izquierdas que las obliguen y las presionen para ser mejores democracias de lo que han sido hasta ahora. Tenemos una carencia total. Y la izquierda que tenemos son débiles y no tienen capacidad para confrontar la hegemonía que tiene el mundo dominante hoy día sobre América Latina. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que ha ocurrido en Ecuador tiene que ver con una advertencia que hace Estados Unidos de que si no siguen los lineamientos, van a tener problemas y como no pueden actuar directamente sobre México, aunque pudieran hacerlo, pero no lo hacen indirectamente y yo creo que eso fue lo que llevó a Daniel Noboa a invadir y secuestrar y golpear a los funcionarios de la embajada mexicana en una decisión bastante torpe, diría yo, que compromete más a Ecuador que a México. México sale muy bien fortalecida después de esta situación. Eso, estimado Muchas Jaime. gracias, Juan Carlos. A mí me queda por lo menos claro que el mensaje que nos quieren dar es que cualquier gobierno progresista, a su cambio, va a sufrir persecución Sí, y que totalmente. no va a estar a salvo ni siquiera en la embajada. Para mí, ese es un mensaje que viene clarísimo. Sí. Vamos a pasar ya a los cierres finales. Parto contigo, Marlene, y enseguida voy con Nelson. Sí, yo estoy, bueno, agradecida primero de Juan Carlos por haber estado acá en el programa y haber expuesto sus opiniones, que coinciden bastante con las, en algunos puntos no, pero coinciden bastante con las nuestras, yo creo también, es decir, no es una ocurrencia de Ecuador esta, sino que del poder que está por detrás de Ecuador y que está por detrás de todos nuestros países. Y sí, con esa, en la relación de que no solo el contexto actual mundial, sino que las famosas elecciones, ¿no es cierto? Y que al parecer el gobierno del actual presidente va a ser sucedido por alguien de su mismo, con su misma impronta. Eso es lo preocupante para Estados Unidos, por supuesto, y por eso que ahí tiene que apretar de alguna manera. Desde ese punto de vista, yo espero que la persona, la que va a ser candidata, no sea igual que el candidato que iba a suceder a Correa, acá en Ecuador. Es decir, Ojalá que que no no sea un logre, Lenin. que no logre el imperio, que no logre el dominio transnacional o como sea, intervenir ahí en ese asunto, digamos, y que se dé una situación parecida a la que se dio en Ecuador finalmente. Porque al final van a intentarlo, si ya hicieron esto, van a seguir intentándolo, van a seguir, y no es que no tengan a Estados Unidos o al imperio, no le interesamos nosotros, las personas, no, si lo único que le interesa es lo que saca de acá, la materia prima, ¿no? Es eso lo que le interesa, no le interesa otra cosa, por eso que no necesita un control de las personas, ¿y para qué? Si ya los gobiernos que ellos tienen controlados que controlan a las personas, ¿no? Controlan a nosotros. Entonces, sí, una de las cosas terribles de este cambio civilizatorio es que las personas, los pueblos, tenemos mucho, a ver, no tenemos ninguna incidencia. Nos va a llevar la ola y nos va a votar si es que ese es el propósito. Eso es lo terrible. Entonces, de eso deberíamos tener conciencia e intentar hacer algo, aunque sea tarde. Es decir, yo no creo que jamás va a ser tarde, pero hay que tener un poco más de conciencia para poder organizarse, para poder entender el contexto en que se vive nacional e internacionalmente y ver que ese cambio no sea controlado por el mismo poder de siempre, que finalmente el poder capitalista ha hecho daño y más daño y nos ha mantenido en constantes guerras. Eso, porque así sobrevive económicamente también. Entonces, eso, un poco de conciencia. Ojalá pudiéramos tener un poco a poco más conciencia masiva
de los pueblos y poder organizarnos tal vez de una manera distinta para poder empezar a generar un cambio que tenga que ver con nosotros y no que sencillamente nos arrase la ola y nos bote o nos mate, como sea. Eso, Sí, muchas mira, gracias otra vez, Juan Carlos, por haber estado acá y gracias también a quien haya estado viendo este programa. Gracias, gracias. Marlene. Nelson. Es urgente que la gente vea estos programas de debate porque muestran el lado B o el lado oculto de lo que quiere la hegemónica prensa internacional. Como tú decías al principio, lo de Ecuador en Chile fue un par de comentarios y listo. Y se acabó el cuento. No hubo más repercusiones, no hubo más enojos de nadie. O sea, ni siquiera de gente que uno piensa que es de más izquierda como el Partido Comunista, qué sé yo, o de otras instancias. No está tan oprimida o tan hegemónica la prensa que nos dice cómo pensar, cómo levantarnos, cómo vestirnos y cuándo alegar y cuándo no alegar. Así que estos programas siempre uno espera que la gente, no solamente la gente que piensa como nosotros, sino que la gente que no piensa como nosotros podamos compartirlo, si es un espacio de compartir, de recrear, de pensar, de cuestionar. Y en eso siempre te vamos a pedir el apoyo, Juan Carlos, porque personalmente, y creo que comparten mis dos compañeros, tu presencia en este programa es una forma de abrir las mentes y de dar un pedacito de reflexión, ¿no? Una crítica de reflexión. Así que gracias Gracias. por estar con nosotros. Gracias, Nelson. Gracias, Nelson. Juan Carlos, Diga. tu par de minutos para el cierre. Mira, dos cosas. Yo tengo la impresión de lo que decía Marlene, como también lo que decía Nelson, es vital, es central. Los hombres y mujeres de esta época tenemos que realmente, voy a decir algo que tiene que ver con octubre del 19, tiene que despertar. Tiene que romper el velo, el tupido velo oscuro que le cubre los ojos o que lo hace dormir a través de una televisión adormecedora, etcétera, embrutecedora, enajenadora, que no permite calibrar y comprender adecuadamente en los procesos históricos que estamos viviendo. O sea, aquí hay una situación de desmoronamiento de un mundo que yo le digo, no le tengo temor a ese desmoronamiento del mundo. Lo que le tengo temor, y como lo he dicho en otras ocasiones, es a la falta de alternativa de ese mundo. Porque no se escucha la alternativa. No, o hay gente que está trabajando por esas alternativas, pero que no tiene la difusión, ni la extensión, ni la capacidad de reunirse con un montón de gente para ir desarrollando ese gran movimiento, no solo nacional, sino que internacional, que permita construir la alternativa global, no una alternativa local, global, porque este mundo ya traspasó hace rato los niveles de la frontera. Yo tengo la idea de que si la única forma de poder dar cuenta de aquello es la construcción de un gran movimiento social e internacional que confronte aquello y que dé respuesta fehaciente a la crisis civilizatoria, al cambio climático, a la destrucción de la vida, a todo, a todo. Pero eso es importante, programas como este. Yo le agradezco tanto a Jaime, a Marlene, como también a Nelson la oportunidad de conversar y poder transmitirle a los auditores de debate público estas ideas que solamente buscan provocar una reflexión en cada uno de los que está escuchando y ojalá sean muchos. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti, Juan Carlos. Siempre un placer tenerte acá y conocer tus puntos de vista respecto del acontecer, sea nacional o internacional.
para nosotros también es importante tenerte acá. Así que eso. Como reflexión final, hace un par de días escuché un par de programas que sigo en el extranjero y había un tipo de derecha que decía que frente a estos colapsos, ¿cierto? Los económicos, los mundiales, las guerras, la falta de instituciones, como decíamos recién, internacionales que puedan poner una voz y parar por último la guerra, el genocidio, en fin. Decía él que la única solución era una revolución. O sea, es dicho de alguien de derecha. ¿Te fijas? Claro, O pero sea, puede ser una revolución hacia el estilo Milei. claro, no, pero él también era crítico del tema Milei, o sea, era Ok, ok, más o perfecto. menos centrado. Ok, Y la otra reflexión era que los imperios no se desvanecen, caen, y generalmente caen en guerras, violentamente. Sí. violentamente. Eso, sí que más o menos tenemos viso de un futuro, si caen los imperios, no muy prometedor, digamos. En fin, Pero también los estamos, imperios, Jaime, se demoran su tiempo en caer. Atención, evidentemente, el imperio romano evidentemente, se demoró miles de años en desaparecer completamente, a pesar de que se produce la caída en el 300 y tanto después de tanto. Cristo. Y después pues, pasó buen tiempo. Hay temporalidades largas, como decía Claro, Budel. Y pero nosotros igual hubieron, una de esas. hubieron, igual hubieron guerras que fueron definitorias ahí. Sí, Sí, totalmente. Sí. eso. Bueno, muchas gracias una vez más, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Gracias también a la presencia en línea. Nosotros nos vemos el próximo día lunes a las 21 horas. No sin antes decir que el debate público está en solidaridad con todos los presos políticos mapuches, con todos los presos políticos de la revuelta, con toda la gente que ha perdido total o parcialmente la vista a causa de la represión de carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, con todo quien ha sido atropellado sus derechos humanos y evidentemente con todas las víctimas de las guerras y las dictaduras. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas. Muchas gracias, muy buenas noches, que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.